sesión número 5 titulada Calculamos el perímetro y el área de figuras poligonales en situaciones de la vida real, del área de matemática dirigido a estudiantes del segundo grado de secundaria. Mi nombre es Kelly Edith Yacurí de la Cruz. Comencemos con las siguientes indicaciones. La primera es prestar atención y anotar constantemente de lo que trataremos el día de hoy. Nuestra primera situación problemática se titula El área del perímetro de los patios de mi colegio. Dice, el siguiente gráfico representa los patios de la institución educativa Los Claveles. A Daniel, un estudiante de segundo grado, le han dejado como actividad que calcule el área total de los patios, calcule el perímetro de la figura mostrada, que son de los dos patios, y vamos a continuar para desarrollar nuestra situación problemática con lo que es la motivación, el cual se hará mediante un video muy corto. Bien, niños, saquen los botones que les pedí para la clase de hoy. Necesitaremos 36 botones. ¿Les alcanzan? Sí, y me sobran. Muy bien, entonces a trabajar. Armemos figuras. Pondremos los botones muy juntos, uno al lado del otro. ¿Qué figura haremos? Empiecen por un cuadrado. 6 botones por 6 botones van justo los 36. ¿Así, maestra? Muy bien. Se pueden armar varios rectángulos. Yo armé un triángulo. Qué diferentes que pueden ser las figuras que están formadas por la misma cantidad de botones. Es cierto. Vamos a introducir dos conceptos nuevos que nada tienen que ver entre sí, pero que están presentes en todas y en cada una de las figuras que han armado. ¿Cuáles son? Llamaremos contorno a la totalidad de bordes que presenta la figura. ¿Vieron que todas las figuras que formaron tenían 36 botones? Sí. Podemos afirmar entonces que todas esas figuras tienen la misma superficie, ya que están formadas por los mismos componentes. ¿Podemos decir que en todas las figuras la superficie es 36 botones? En realidad, cuando damos la medida de la superficie de la figura, la llamamos área. Entonces, si tomamos un botón como unidad, el área de todas las figuras es 36. Continuamos con los saberes previos y la primera pregunta es ¿qué es el perímetro de un polígono? Es la suma de las longitudes de los lados de dicho polígono. Ahora, ¿qué es el área de un polígono? El área es la medida de la superficie que abarca dicha figura poligonal, ¿no? ¿Cuál es la importancia del perímetro y el área de un polígono? Del perímetro es que nos ayuda a medir contornos de objetos, y en cuanto al área nos ayuda a saber la medida de la superficie que abarcan o que ocupan dichos objetos. Continuamos ahora con el propósito de la sesión, que es aplica definiciones y propiedades de las figuras poligonales al calcular el perímetro y el área. Ahora continuamos con lo que es el perímetro y el área. Vamos a hablar un poco acerca de esto para poder desarrollar nuestra situación problemática. Empezamos por lo que es el perímetro de una figura poligonal. ¿Qué es? Es la suma de las longitudes de los lados de cualquier polígono. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadrado que tiene por lado A y A, ¿no? Y entonces su perímetro es la suma de todas sus longitudes, entonces nos daría 4A. En cuanto al rectángulo, tenemos un lado que es A y el otro lado es B. Entonces, como es la suma, sería 2 veces A más 2 veces B. Ahora, del triángulo es la suma también de todas sus longitudes. Tenemos que sus longitudes son A, B, C y por lo tanto la suma de los tres es su perímetro. Ahora, ¿qué es el área de una figura poligonal? Es la medida de la superficie que abarca dicha figura poligonal. Por ejemplo, aquí tenemos
el de un triángulo. Entonces vamos a tener que el área va a ser base por altura entre 2. Igual si tiene esta forma el triángulo, igual va a ser base por altura entre 2, y también si nos darían de esta forma el triángulo, igual sería base por altura entre 2. Ahora, de un rectángulo sería uno de sus lados por el otro lado, el área A por B sería los dos lados. En cuanto al cuadrado, como sus dos lados son iguales, sería lado al cuadrado nada más. Ahora continuamos con los ejemplos. Digamos, tenemos aquí una mesa rectangular con las siguientes medidas y nos pide calcular el perímetro y el área de la mesa que se muestra. Sabemos que el perímetro es la suma de las longitudes de dicho objeto. Entonces, el perímetro se representa con 2p y esto sería igual a un lado que es 80 centímetros más 120 centímetros más el otro lado también que es 80 centímetros más 120 centímetros. Nos estaría dando que el perímetro es igual a 400 centímetros. Ahora, calculando el área del objeto sería, tenemos que es lado por el otro lado también, entonces sería 80 centímetros por 120 centímetros. El área nos estaría dando 9600 centímetros cuadrados. Continuamos con otro ejemplo. Ahora nos pide calcular el perímetro y el área del cuadrado. Primero calculamos el perímetro, que sería igual a la suma de sus 4 longitudes, entonces nos daría 15 más 15 más 15 metros. Nos estaría dando el perímetro del cuadrado igual a 60 metros. Ahora calculamos el área del cuadrado, que sería lado por lado, que sería 15 metros al cuadrado, ya que el cuadrado tiene los mismos lados. Entonces tendríamos 225 metros cuadrados. Continuamos con otro ejemplo en el cual nos pide calcular el perímetro y área del triángulo. Primero calculamos el perímetro, que va a ser igual a la suma de sus 3 longitudes, que son 3 milímetros más 7 milímetros más 5 milímetros. Y esto va a ser igual a 15 milímetros. Ahora calculamos el área del triángulo. Tenemos que recordar que el área se calcula base por altura entre 2. Entonces la base es 5 milímetros por la altura 3 milímetros entre 2. Entonces el área del triángulo es 7,5 milímetros cuadrados. Continuamos con la resolución de la situación problemática, el cual haremos mediante el modelo de Van Gil. Consta de 5 etapas. El primero es interrogación, el segundo es orientación dirigida, el tercero es explicación, el cuarto es orientación libre y por último integración. Empezamos por el primero, integración mediante unas interrogantes. El primero, ¿de qué trata el problema? El problema trata de los dos patios de la institución educativa Los Claveles, de los cuales se desea hallar el perímetro y el área. Ahora, la siguiente, ¿cómo clasificarían las imágenes? Como cuadriláteros, trazando líneas. La última, ¿qué características consideraste para esa clasificación? El número de lados, la intersección entre los dos patios. Ahora, la orientación dirigida, vamos a trazar primero las líneas para obtener figuras de polígonos regulares. Como observamos ahora en la imagen, trazamos líneas para que sea también más fácil desarrollar nuestra situación problemática. Ahora, vamos a clasificar las figuras obtenidas. Observando la imagen, vamos a obtener que hay dos rectángulos grandes, como observamos en la imagen. Tenemos uno y el otro estaría por la parte superior, y vamos a tener un cuadrado pequeño, que es el de aquí, el del centro, de 5 metros de longitud. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que es la explicación mediante preguntas también. El primero es, ¿qué es un polígono? Es una figura geométrica plana y está compuesta de segmentos rectos compuestos que encierran una región. Ahora, ¿existe alguna relación entre perímetro y área de un polígono?
Los conceptos de perímetro y área son independientes porque el perímetro se mide en centímetros, digamos metros o también kilómetros, y el área en centímetros cuadrados, metros cuadrados o también kilómetros cuadrados. Otra interrogante. ¿Crees que lo propuesto anteriormente sea una característica geométrica? Sí, porque se considera el número de lados y las medidas de los mismos. Continuamos con la siguiente etapa, que es la orientación libre, en la cual vamos a calcular el área total de los dos patios. Y va a ser igual a el área del primer rectángulo de la parte superior, que tiene por longitudes, va a tener por longitudes 42 metros y 31 metros. Esto más el área del rectángulo inferior, que tiene por longitudes 54 metros y 40 metros. Menos el área del pequeño cuadrado de 5 metros de longitud. Entonces vamos a tener que el área de estos dos patios va a ser igual a 3.437 metros cuadrados. Entonces con esta vamos a dar respuesta a la primera interrogante de nuestra situación, y va a ser el área total de los dos patios es de 3.437 metros cuadrados. Ahora pasamos a desarrollar o calcular el perímetro total de los dos patios. Entonces vamos a tener el perímetro va a ser igual a 54 más 40, está yendo así, 54 más 40 más 49, luego 26, la longitud de aquí 26 sería esta, más ahora sería 42, que es igual a la de aquí, aquí sería 42 también, 42, toda esta longitud de aquí, 31, esta longitud de aquí, luego 37, la longitud de aquí, y por último 35. Esa sería la medida del perímetro de estos dos patios. Entonces nos resulta que el perímetro es 314 metros. Ahora vamos a dar respuesta a nuestra segunda interrogante de la siguiente manera. El perímetro de los dos patios es 314 metros. Ahora la última etapa, que es la integración, nos los hace mediante una pregunta. ¿Esta estrategia te ayudará a resolver situaciones similares? Sí, nos ayudará porque logramos responder a las interrogantes de la situación problemática de hoy, y al igual que si nos presentarían una situación similar, realizaríamos los mismos pasos y así también obtendríamos los resultados que queremos. Ahora, les presento el reto de la semana, que es la situación problemática número 2, el cual se titula Ubicación de 3 cajas. Y dice: Juan acomodó 3 cajas en la repisa de su casa, como se observa en la imagen. Y nos pide, calcule el área de la zona coloreada si se sabe que A, B, C, D, D, E, F, G y G, H y J son cuadrados. También nos pide calcule el perímetro total de la imagen mostrada. Ese es como un reto para ustedes. Esta es la metacognición de nuestra sesión. El primero es, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos a calcular el perímetro y el área de figuras poligonales. ¿Cómo lo aprendimos? Aplicando definiciones y propiedades de figuras poligonales. ¿De qué manera lo aprendido nos sirve en nuestra vida cotidiana? Bueno, nos va a ayudar, o ahora podremos calcular el perímetro y el área de cualquier figura poligonal que se encuentre en el hogar o en el entorno. Las conclusiones de nuestra sesión son las siguientes. La primera es, ¿qué es el perímetro de un polígono? Es la suma de las longitudes de los lados de todo polígono.
La segunda, ¿qué es el área de un polígono? Es la medida de la superficie que abarca una figura poligonal. Y por último, ¿cuál es la importancia del perímetro y el área de un polígono? El perímetro se utiliza para medir contornos de distintos objetos, como puertas, mostradores, etc. En cuanto al área, se utiliza cuando queremos obtener la superficie que se desea cubrir con algo, tal como césped o fertilizantes o pintar una pared. En esos casos se nos es útil, importante conocer acerca del perímetro y área de un polígono. Gracias por la atención prestada y si tienen alguna duda de lo que hoy tratamos, no duden en contactarme a los siguientes datos.